Esto, amiguitos, esto es genial. Porque yo hablo mucho de los horrores del posmo, ¿no? No, el posmo es aterrador. Sí, cuento historias de horror del posmodernismo como cuento historias de horror del libre mercado y así quedo mal con todos. Pues ahora va a quedar mal con más gente. Porque, como ustedes saben, TikTok es pues una empresa china. Es una empresa de propiedad china que en parte por eso la quiso prohibir Donald Trump, porque podía espiar lo que estabas haciendo. Nadie tiene claro cuál es el código fuente de TikTok y tal. Pero TikTok no existe en China. En China existe Douyin. No sé cómo se pronuncie, Douyin. Y aunque son la misma empresa y la premisa es la misma y los controles son los mismos, no se comparten contenidos. Es decir, las barbaridades que uno ve en TikTok aquí, pues nunca las van a ver en China. Y lo que hacen los tiktokeros chinos otra vez que se me volvió a ir, en Douyin, pues no lo vamos a saber nosotros. Pero Douyin es la que está a la derecha, claramente. Hay un tiktokero chino que es él. Y él es Feng Xiaoyi, que tampoco sé cómo pronunciar. Digo que no sé cómo pronunciar, porque no sé dónde van cuáles son las notas, la tonalidad, si hay que cantar, si es Feng Xiaoyi o Feng Xiaoyi, o alguna de esas. Nunca pretendí saber chino, pero entonces me ofrezco disculpas por no saber chino. Su cuenta fue retirada de Douyin porque sus videos eran demasiado femeninos y les faltaba masculinidad. Esto es como los posmos al revés. Esa es la China profunda, no la de la nueva ruta de la seda. Es la China de los chinos como han sido educados y formados por el Partido Comunista Chino durante los últimos 70 años. La Revolución China triunfa en 1949. Según los informes de los medios chinos, uno de los vídeos de Douyin, de este blogger, llamado Comerse un melocotón o durazno, se había hecho viral en los medios chinos. Obviamente se lo estaba comiendo con mucho gusto, digamos. El blogger, con sus pijamas usa un filtro de belleza para parecer una chica joven y se come, creo que tengo el malvado. Oh, sí lo tengo. Permítanme un segundo, vamos a pasarlo para acá. Aquí lo tenemos, comiéndose su riquísimo melocotón o durazno a Feng Xiaoyi, y cuenta sus sentimientos sobre el alimento con un tono femenino y coqueto. Pues muchos en el mundo virtual de China comentaron que se sentían incómodos, ay, ofendiditos, después de ver el vídeo, y algunos se burlaron del blogger por no ser lo bastante masculino y pidieron a la plataforma que prohibiera su cuenta. Y la plataforma Douyin, ¿qué hizo? Por prohibir su cuenta, lógicamente. Douyin tomó acción, dijo la propia empresa Douyin, para suspender la cuenta después de recibir múltiples informes hechos en contra del creador. Los informes más comunes que recibió Douyin de los usuarios de la red se relacionaban a cómo se estaba animando a los usuarios de la red o a los jóvenes adolescentes a enviar regalos virtuales durante sus streamings en vivo. Como alguien de cuando en cuando por aquí me manda un poco de dinero como propina. Uy, no lo puedo hacer en China.
Douyin reafirma su compromiso de ofrecer una comunidad en línea abierta y segura para todos nuestros usuarios. Noticia: si es abierta no puede ser segura, y si es segura no puede ser abierta. Ojalá se pudiera, y es lo que todo el mundo ha tratado de hacer, y esto es lo que todo el mundo trata de hacer en Facebook, y lo que todo el mundo trata de hacer en Twitter, pero no se puede. Si es abierta va a tener un espacio de inseguridad, y si es segura va a tener un espacio de cerrazón. Es una pena. Pero esta idea de que las estrellas de la red son demasiado femeninas es una preocupación de los chinos en la actualidad, y probablemente se convierta en una de las preocupaciones del señor Xi Jinping. La Federación China de... El Comité de Ética Profesional de la Federación China de Trabajadores Literarios y del Arte, Dios mío, una burocracia así debe ser aterradora, tuvo un foro en Beijing que también criticó lo que llamó una cultura poco sana de fans, que incluye a estrellas que tienen una imagen más femenina. Toma y úntatelo en un pan. Los representantes de las celebridades argumentaron que algunos valores y comportamientos distorsionados han aparecido en la industria del entretenimiento china y que las estrellas responsables de este comportamiento han infringido la ley. Échate a temblar, porque cuando allá infringes la ley acabas en un campo de reeducación. El orden público y la ética profesional. Entre ellos había una cultura de fandom tumultuoso y una imagen femenina de los hombres que han creado una influencia estética mala sobre la sociedad. Es alucinante, es absolutamente alucinante, es ir al pasado. Y hoy que nos quejamos de los talibanes, ¿no? Claro, gente que tiene todo el acceso a toda la tecnología en China, que tiene acceso de alguna forma, puedes usar proxies y más o menos lograr en cierta medida romper el cerco del firewall, del cortafuegos que rodea China, porque no pueden, en China no van a poder ver este streaming, se los puedo jurar. Vas a tener inquietudes y si eres de cierta manera, pues vas a querer comportarte de cierta manera, pues, ¿qué tiene de malo? Y entonces vas a infringir las leyes de China. Si hablamos de los retrasados que están Irán y Afganistán y Arabia Saudita y Qatar y Bolivia y México y otros países, tendríamos que acordarnos también de los atrasados que están tanto los aliados de Putin como China. Esto me parece tan aterrador, es enormemente cómico, sí, por supuesto que es cómico, pero por otro lado es enormemente vergonzoso y preocupante, porque estamos hablando de casi 2.000 millones de personas a las que se les mantiene en una posición ideológica correspondiente a un pasado diseñado para que sufriera más gente. ¿Qué es el problema? Nadie se vuelve homosexual por ver homosexuales y por ver a chicos como este con su filtro y comiendo muy sexy unos duraznos, unos melocotones. Nadie se va a volver. Así como no se puede convertir a los homosexuales en heterosexuales, ni hay por qué, lo otro tampoco pasa. Pero ellos sufren persecución, sufren humillación, sufren desprecio, sufren deshumanización. He hablado muchas veces de ello. Cuando la cultura es contra las mujeres sufren el no poder estudiar, el no poder desarrollarse, el no poder tener sueños, el no poder expresarse libremente, el no poder quitarse, el no poder bailar. En Irán detienen a las mujeres por bailar. Hay que recordar que los talibanes prohíben la música. La cultura que nosotros llamamos de alguna manera cultura occidental ha pasado por allí y ha salido de allí y ahora se preocupa porque sufra menos gente. Independientemente de todo lo malo que me puedan decir de la cultura occidental, el lograr que sufra menos gente siempre me va a parecer bueno. Y quizás nos vamos a preocupar porque esas partes buenas de esta cultura que tantos denuestan con tanta alegría
llegue a lugares como este, donde este pobre chico, que además tiene todo el derecho del mundo de ser blogger y de expresar su estética, ya ni siquiera sé si es verdaderamente su posición, su preferencia sexual o qué es, la estética que le gusta y punto, y me da igual todo lo demás, que Feng Xiaoyi pueda ser víctima de la barbarie de visiones culturales que están en un espacio donde nosotros estuvimos no hace mucho, hace 40 o 50 años, a veces 30, incluso 20.